Muy buenos días, bienvenidos aquí a MMD. Maxi Montenegro no está, se tomó el día. Mi nombre es Ramón Indart y vamos a estar con la continuidad informativa de A24 hasta la 1:30 del mediodía. 23,7 la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a recorrer el país, estamos en una Semana Santa con días hermosos en todo el país prácticamente. Salvo me contaban, por ejemplo, en Misiones, donde había llovido bastante ayer a la noche, pero las condiciones de temperatura para este fin de largo están muy bien, así que vamos a estar en Bariloche, vamos a estar en Córdoba, vamos a recorrer gran parte del sur, el norte argentino también, y nos vamos a meter obviamente en la coyuntura política y económica, porque es un fin de semana largo donde las noticias políticas, político cruzado de policial, con una crisis que está teniendo la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad, no es novedoso. La novedad es que un conflicto a raíz de un asesinato más, como pasan todos los días, lamentablemente, en el conurbano bonaerense, esta vez escaló hacia un conflicto político, producto de un ministro de Seguridad que, acostumbrado a resolver las cuestiones en medio de los móviles televisivos, terminó con una trompada en la cara. Esto escaló, luego hubo una denuncia, hubo una detención digna de una película de Hollywood, siguió escalando, hubo denuncias sobre estos colectiveros, hay detenidos por este crimen y esto terminó ayer con la vicepresidenta de la Nación metiéndose en el tema. Mala noticia para Sergio Berni en esto, después te lo vamos a explicar por qué. Y terminó también ahora a la mañana con nuevas detenciones, más allanamientos y los colectiveros liberados. Porque hay una investigación judicial, hay una causa, tenemos que entender que vos no le podés pegar a un ministro de Seguridad y que no haya consecuencias penales. Lo que sí se cuestionó, y en muy buena razón, fue la espectacularidad y el allanamiento para detener un colectivero, donde el fiscal podría haber tomado una decisión de una manera mucho más racional. Así las cosas en la Argentina, así las cosas en la provincia de Buenos Aires, y ahora los detenidos por el crimen del colectivero, que esta es una de las noticias del día de hoy. Leo Godoy está en la Fiscalía, está con la información y nos va a dar los detalles. Leo, muy buenos días. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días. Estamos trabajando aquí en la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, donde el fiscal Duplá sigue tratando de buscar elementos para ver quién fue el asesino, ¿sí?, de Daniel Barrientos, este chofer de 65 años asesinado en la línea 620 cuando salía a trabajar a pocos metros de cuando comenzaba todo su recorrido. Bueno, hoy las novedades van por el lado de un cuarto detenido que está vinculado al robo del automóvil Siena, que por lo menos creen que participó del hecho del asesinato, que era quienes estaba esperando a los dos delincuentes que subieron a la unidad y que uno de ellos fue el que disparó. Así que por eso, por ese lado, la primera de las novedades, Ramón, hay un cuarto detenido, pero en este caso vinculado a lo que tiene que ver con el robo de este vehículo Siena que aparentemente participó del asesinato del chofer de colectivo. Eso por ese lado. Y por el otro, lo que tiene que ver con la investigación propiamente de quién fue el que disparó, siguen la ampliación de las declaraciones de los testigos. Por un lado, el policía ¿sí?, de la ciudad, perteneciente al cuerpo de operaciones de infantería, que esa madrugada, porque era alrededor de las 4:30, estaba a bordo de la unidad y que fue que después, cuando los delincuentes descendieron, también disparó. Pero aquí ha llegado, entendemos que está dentro haciendo las declaraciones, y también Yamila, que es una testigo muy importante, porque es la mujer que con su hija de 8 años estaba sentada detrás del chofer. Te pregunto algo, vos que fuiste siguiendo la investigación. Viste que en un primer momento, Berni aquí en América Noticias con Grani y Larry decía, no se llevaron nada. Al otro día el gobernador diciendo, bueno, se robaron solo una mochila. Los testigos marcan que le robaron a prácticamente todos los pasajeros. Esta versión de que le cruzaron un auto como si fueran a robar un blindado. Todo esto se fue desvaneciendo, ¿no? Todo eso se fue cayendo con el correr de las horas y la declaración de los testigos. Por eso lo que contó Yamila, que es esta joven que estaba sentada en el asiento, en el primer asiento detrás del chofer, que venía junto a su hija, lo que ella por lo menos relató hasta aquí es que dos de los delincuentes suben a la unidad, uno le apunta directamente a Daniel Barrientos y el otro empieza a robar al pasaje. Que cuando se acerca a ella,
le roba la mochila. A ver, aquí hay movimiento. Aquí ingresó un nuevo detenido. A ver, porque venía esposado, así que esto se da acá, ¿eh? Bien. Recién Leo. acaba de descender de esta patrulla. Sí. No sabemos si es el cuarto involucrado, si otro de los detenidos es una persona joven, por lo tanto, Bien. ahora vamos a tratar Bien. de averiguar de quién se trata. ¿Te parece? Hagamos esto. Quédate ahí en el lugar. Si llega a haber una novedad, alguno de los detenidos que salga después de la declaración, obviamente irrumpí, metete y volvemos ahí. Que ahí está pasando todos los hechos de los detenidos. ¿Te parece? Dale, perfecto, Dale. Ramón. Hacemos así, Leo. Estábamos en San Justo entonces con Leo Godoy, los detenidos. Hay un análisis importante para hacer en materia política y sobre todo las consecuencias que puede traer esto. Estamos con Sheila Bilker. Sheila, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Bien? Gracias, Ramón. Y Claudio Slotnick también. Claudio, ¿cómo va? Bien, todo bien. Después nos vamos a meter con temas económicos, Sí. que también hay mucho para hablar después de las medidas de Sergio Massa, lo que puede pasar la semana que viene. Bueno, te decía, a ver, vamos a escuchar primero a Sergio Berni, ministro de Seguridad, que en un primer momento, como te decía, fue tomando una teoría que evidentemente le armó la policía bonaerense y que en algunos sectores, medios de comunicación inclusive también, empezaron a instalar. Esto es una operación, hay infiltrados. Yo te propongo que para entender esto hay que dividirlo. Por un lado está el hecho de inseguridad en sí, el crimen a Barrientos, y por el otro lado, es cierto, está lo que pasó en el puente cuando fue Berni. Esto decía esta mañana el ministro de Seguridad. Mire, obviamente que fue una orden de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros, ustedes saben que tenemos infinidades de allanamientos todas las noches, por eso tenemos grupos especiales de noche que están esperando órdenes de allanamiento, a veces de la provincia, de jueces provinciales, a veces de la Ciudad de Buenos Aires, de otra provincia, que tienen que actuar y tienen protocolos como de todo el mundo. A veces las imágenes impactan, a veces las imágenes, uno dice cómo es un trabajador y estamos todos de acuerdo, pero el policía es un trabajador, también tiene que protegerse, son protocolos que tiene que cumplir, si alguno se sintió, si alguno se siente ofendido o excedido, me parece que la disculpa del caso, pero son también trabajadores policiales que cumplen protocolos a rajatabla, porque en un incumplimiento de ese protocolo, en una relajación de ese protocolo, que después se hace habitual, puede correr su vida. Así que si alguno se sintió en exceso, pedimos la disculpa del caso. Eso se lo voy a decir cuando lo tenga que decir, a quien se lo tenga que decir personalmente. Bueno, esta frase de Berni, ¿por qué tiene que decir, bueno, se cumplen protocolos, si alguien se sintió excedido, pido disculpas? Es por este tuit de la vicepresidenta de la Nación que ahora te vamos a mostrar. Fíjate. La vicepresidenta, y ahí te das cuenta, y ahora lo vamos a ver con Sheila, el error político del ministro de Seguridad, más allá de todo esto que es lo importante, que es la tragedia, que es el crimen, que es la inseguridad. Pero yendo a lo político, Berni termina, mientras que estaba en la reunión con los choferes, este es el mensaje ayer por la tarde de la vicepresidenta. Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad. Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de la ciudad con la bonaerense. Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dio al detenido, como si se tratara de aprender a un narcotraficante en su búnker. Después vuelve sobre lo que a ella le sucedió con el famoso Copito cuando le intentan asesinar. Ahora lo vamos a escuchar al jefe de asesores, a Carly Bianco, que es la mano derecha de Kicillof. Sheila, la demostración del error acá de Berni es que termina entonces con la vicepresidenta diciendo, a ver, momento, porque esto que escaló de un hecho de inseguridad es un hecho político en medio de un año electoral. Sí, y te diría que todas las tensiones que hay hoy al interior de la coalición gobernante también se expresan en este caso, ¿no? Digamos, donde tenés todo, te diría la expresión de la pelea de todos con todos, esta cosa poco común en un año electoral, que es ver un espacio político sin cerrar un frente común, ¿no? Digamos, de hecho, están ahí, este pedido de disculpas de Berni, de alguna manera no es un pedido de disculpas a la sociedad, sino a Cristina, ¿no? Yo lo leí en ese sentido, lo sentí en ese sentido, che, perdón, si me excedí, ¿no? Digamos, pero a ver, tenemos que cumplir algunas cosas. Como diciendo, bueno, si la vicepresidenta me exige, pido las disculpas.
Porque recordemos que ayer también, después lo vamos a escuchar, Aníbal Fernández diciendo, no hablo con el ministro de Seguridad de la provincia. Entiendan el nivel de locura que tenemos en materia de seguridad, que el ministro a nivel nacional no se habla con el ministro a nivel provincial. Imaginen lo que es montar un operativo de seguridad con este nivel de interna. Y en medio de todo esto, Carly Bianco es el jefe de asesores de la provincia de Buenos Aires, es la mano derecha de Kicillof. Y ahí es donde yo te digo, prestale mucha atención a lo que habla la política por lo sucedido después del crimen. Cuando a Bernie le pegan la trompada y recibe la violencia, lo que dice el peronismo es, acá hubo infiltrados de la política que se metieron en el medio de este hecho de inseguridad en un año electoral. Escuchalo, Bianco. No, digamos, los expertos en materia de seguridad lo que observan es que, por un lado, en el hecho, el modus operandi no suele ser ni por la forma, ni por el armamento, ni por la munición que se utilizó, no suele ser lo corriente, lo común en este tipo de asaltos. Bueno, un fusilamiento a sangre fría, en el medio, justo exactamente en el medio de dos retenes policiales que estaba circulando el colectivo, bueno, una munición muy cara, con un arma que es un arma de precisión. Eso llama la atención. Yo no acuso a nadie, lo que digo es que la justicia tiene que investigar las causas últimas por las que se sucedió este hecho, y después también causa, bueno, más allá del dolor que nos causó como amigo, lo personal, como compañero, como colega, el ataque salvaje que tuvo que sufrir nuestro ministro Bernie. Bernie habló de emboscada, ¿coincidís con esa...? Por eso llama la atención que había otro ministro del gobierno nacional, hacía media hora, hablando con la más absoluta tranquilidad con los compañeros, con el chofer asesinado, con otras personas que había ahí. Ministro, habrá que saber perdón, quién. Carlos, ¿qué ministro del gobierno nacional estaba en la zona? No, ese dato Del gobierno provincial. Perdón, Donofrio. Nacional, no, provincial, Donofrio, estaba en el ministro de Transporte. Perdón, ya lo dije mal. No, está bien. Y cuando llegó Bernie, sin media palabra, se le abalanzó un grupo, que bueno, habrá que ver quién es ese grupo, a qué intereses responde, si es una interna del gremio, si son infiltrados. Bueno, se está viendo, hay información que se está terminando de analizar. Ahora vos fíjate esto, en lugar de poner toda la lupa y concentrarse en las cámaras de seguridad que tenían que tener instalados los colectivos, hoy las cámaras de transporte dicen no están puestas, no hay un centro de monitoreo, en vez de enfocarnos en eso, la provincia de Buenos Aires, el poder ejecutivo, está planteando la necesidad de entender quién le pegó a su ministro de Seguridad. Fíjate, acá se nota muy bien, es muy concreto cómo se observa la prioridad. Nos metemos en la cuestión política y casi como secundario lo que están sufriendo los colectiveros, sobre todo en La Matanza, cuando pasan por estos circuitos, donde dicen, miren, nos están matando como ratas. 3 crímenes en la misma línea, en los mismos lugares, y no hay una consecuencia, no hay un accionar del Estado. La frase esta de Carly Bianco, si se comprueba que hubo infiltrados en el ataque a Bernie, sería un intento de desestabilización. En materia política es recontra verosímil decir, sí, puede pasar. Puede pasar. Es verosímil, o sea, es creíble, es factible que en un año electoral algún sector opositor en La Matanza diga, che, mirá que está yendo Bernie. Vamos y que se pudra. Obviamente que puede pasar. Eso lo va a tener que comprobar la justicia. Te lo anticipo, nunca pasa que la justicia lo comprueba. Porque vos no podés decir, si estuvo en un acto de la oposición, entonces esa persona que pegó está desestabilizando. Quizás vota ese sector y también estuvo indignado y le metió una trompada al ministro de Seguridad. Ahí hay dos cuestiones en realidad para entender. Lo que está haciendo acá el peronismo también es, momentito, a mí nadie me pega porque el pueblo no me respeta, sino porque me están desestabilizando. No es el pueblo, es la oposición política. Silvio Piorno es abogado de los colectiveros detenidos. Está en comunicación con nosotros. Silvio, gracias por atendernos. Ramón Indar te saluda. Ramón, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, primero decime, a ver, en este momento, ¿cuál es el estado de situación de los colectiveros? El estado judicial, entiendo que ya fueron liberados, pero la causa sigue. Sí, totalmente. Anoche fueron liberados 22:30 aproximadamente, después de
haber sido impuestos del delito que se los acusa y haber hecho el acto de indagatoria. Fueron encarcelados porque el señor fiscal consideró que reunían los requisitos necesarios para permanecer en libertad y que no había peligros procesales. Por eso se los puso en libertad, pero la causa sigue. Sí. Todavía hay otras personas que están siendo identificadas o por identificar. El lunes tendremos... El lunes tendremos ahí la novedad. Silvio, ¿me escuchás? Estamos perdiendo la comunicación. Algunos sí, te escucho. Hola, hola. Sí, dale, dale. Hola. Ahora sí. Si existen algunos imputados o personas identificadas que sean del gremio, bueno, vamos a colaborar de la manera más prudente y justa para que se pongan a derecho. Eso es lo que vamos a hacer. Y también nosotros queremos saber, ya que todo el mundo está hablando de infiltrados, este fue un suceso raro. Yo hablé con mis dos defendidos y, bueno, ellos se sumaron a toda la vorágine, a toda la locura de la protesta enérgica que se salió de su cauce. Sí. Y están totalmente arrepentidos de lo que hicieron, pidieron disculpas, le quieren pedir disculpas al ministro. Eso vamos a ver cómo lo manejamos, pero en principio estamos hablando de que son conductores, más allá de la angustia, del estrés que viven día a día porque no saben si vuelven a casa, más allá de la pena y el dolor por haber perdido un compañero. Ahora, Silvio, hay un montón de gente ahí. Sí. Silvio, te consulto por algo que, a ver, desde sectores políticos del peronismo insisten en mandarnos a los periodistas, viste la típica foto, hace 4 días estaba en un acto político y días más tarde va y le pega al ministro. Acá tenemos la prueba contundente, listo, caso cerrado, acá nos están desestabilizando. ¿Sabés si la justicia les mostró esto a los colectiveros? ¿Hay un hilo? ¿Hablaste con ellos al respecto? Sí, hablé con ellos al respecto. Yo les he mostrado esas fotos. Sí. Y te puedo afirmar categóricamente que ninguno de los dos ha participado de ningún tipo de acto político. La persona que sale en la foto es parecida, pero no es Galeano. Y lamentablemente se hace todo este aprovechamiento político para que cada uno de su sector lleve agua para su molino, y no nos damos cuenta de que estamos en el medio, que vivimos una tragedia con la muerte de un conductor y que también ocurrió un hecho grave que es la agresión a un ministro, que es injustificada. Nosotros desde el gremio no propiciamos ni toleramos cualquier tipo de conducta agresiva o ilícita. Ahora, Silvio, pacífica. Y te hago un punto ahí. Los colectiveros, entiendo que los fuiste señalando, pero quiero volver a eso. Los colectiveros y los que estaban en la marcha, ¿les dicen a ustedes que daba la sensación de que había gente que no tenía nada que ver con ellos? ¿Que no había colectiveros, que había otro clima? Arrancó por ahí la cosa. Sí. Entonces, ya que desde el ministerio, el mismo ministro está diciendo, había infiltrados, yo, como abogado de los imputados, como abogado del gremio UTA, quiero saber, que me diga la justicia, que me diga el ministro, que tiene todo el poder de investigar, que me diga quiénes son los infiltrados. Lo que denota en tu frase, en tu última frase, es que vos estás como bastante caliente que el ministro ya suelte una teoría y diga acá hubo infiltrados, porque entiendo que ustedes se sienten apuntados de una desestabilización. No, el punto está en que yo creo que han dicho, o sea, lo que realmente molestó fue que utilizaran todo esto poniendo a un conductor que es parecido, empezaron a buscar por todos lados a ver qué chofer había estado en algún acto, y ese día ese acto de Patricia Bullrich fue a visitar una línea como puede haber ido cualquier político a cualquier línea de colectivos y haber estado arrimado a los choferes, que no significa que simpaticen, significa que simpaticen, porque vamos al caso, a ver, a Barrientos, nadie le preguntó si era peronista, del PRO, de izquierda o de dónde era, le pegaron un tiro. Y eso le pasa a cualquier persona a la que roban en la calle. Entonces no podemos hacer un manejo político de eso. Ahora, volviendo a lo judicial, ¿a qué pena afrontan los colectiveros que están en esta causa? La pena son leves, no superan el año,
o están ahí, pero en realidad el Código de Procedimientos de la ciudad permite algunas otras salidas alternativas como conciliaciones, mediaciones y demás, que una vez que pase todo esto y tengamos en concreto quiénes son todos los imputados y demás, la idea es trabajar sobre esa cuestión. El ministro dijo que él no guardaba ningún tipo de resentimiento ni rencor contra quienes lo agredieron. Los choferes ayer le manifestaron al fiscal que estaban avergonzados de lo que habían hecho. Bien, bien. Silvio, muchísimas gracias por el tiempo. Podemos apuntar. Ojalá, bueno, ojalá y que esto... que sigamos. Ojalá todo se solucione y fundamentalmente se solucione el tema de la inseguridad, porque es para todos, para los conductores, para los pasajeros, para el que está de a pie. Silvio, muchísimas gracias por el tiempo. No hay por qué. Hasta luego. Bien, 12 del mediodía, 23 minutos. Gila, para cerrar el tema, fuimos a lo jurídico, fuimos obviamente al tema de la inseguridad, que es lo más importante. Y en lo político, esto, ¿qué análisis haces de qué consecuencias puede tener para el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Es cierto que es cruel decir, hay un crimen, vamos a hablar del año electoral, pero así son las cosas en un año electoral. Que está todo mixturado. Está todo mezclado. Está todo enredado. Mira, yo creo que acá hay algo que, viste, recién mostrabas vos el tuit de Cristina, de la vicepresidenta, que creo que capta algo de los errores que hay en yo te diría, los pasos sucesivos que tuvo el gobierno con este caso, ¿no? Digamos, porque hay algo que es que uno podría decir, el oficialismo le deja servida a la oposición. Sí. Bueno, esta idea de persiguen antes al laburante, al trabajador, al chofer, al que tuvo el ataque de iracundia, que al delincuente, ¿no? Y de alguna manera eso pareciera, digo, es una de las aristas de la escena. Entonces, digo, yo creo que ahí tenés algo que podría perjudicar un poco. Es que cada error es aprovechado, digamos, para que la gente entienda del otro lado. Porque es cierto que puede indignar esto de cómo van a hacer política con un crimen. En un año electoral se va a usar políticamente todo. Desde una beba que termina muriendo a metros de la casa de gobierno, hasta un crimen de un colectivero, la piña de un ministro de seguridad y cualquier error que cometa el gobierno. Y acá, obviamente, quien más está expuesto a cometer errores es el oficialismo porque es quien gestiona. La oposición mira en la tribuna esperando su oportunidad. Sí. Entonces, pero mi pregunta es, en un año electoral... Y hay una cosa más, sí, Ramón, de fondo de esto, que es que en esta elección no se va a discutir solamente personalismos. Hay ideas respecto de cómo queremos convivir los argentinos, digamos. Entonces, es cierto, las figuras expresan esas posiciones. Y yo creo que acá hay una tensión en torno a cómo se discuten ciertos derechos, ¿no? Digamos, el derecho a la seguridad, el derecho a la tranquilidad, el marco democrático, lo que vale y lo que no vale. O sea, tenés una serie de elementos acá que están en tensión y que no es solamente tal figura o tal otra figura, sino que esas figuras expresan todas esas... Bueno, pero ahí es donde yo pienso, si en un año electoral, viste que Bernie sobrevivió a muchísimas crisis. Sí. Quizás esta sea una más. Pero uno dice, bueno, ojo, si en 4 meses votamos una primaria, ¿se le suelta la mano al ministro o no es momento? Políticamente hablando. No. Yo creo que a Bernie no se le va a soltar la mano, que la función de Bernie en el esquema del gobierno de la provincia de Buenos Aires es absolutamente clave. Y te diría, digo, me permitiría hacer otra pregunta, no haría una lectura en esa dirección, pero sí preguntaría si esto no refuerza también la imagen de Bernie en algún sentido. O sea, la pregunta es, ¿esto refuerza? Y una cosa más, ¿y esto no descomprime parte de la ira social? O sea, como si la piña que recibe de alguna manera dejase a todos, bueno, se le ha dado una piña a la política. Podemos seguir un rato más, claro, ¿no? Digamos, entonces yo creo que ese fenómeno catártico de descompresión, bueno, uno podría preguntarse si no está jugando. Sí, caso, ¿no? Quizás también como cierre para entender. De acá a la elección van a sucederse más hechos de inseguridad, más hechos de pobreza extrema. Tenemos 40% del país bajo la línea de la pobreza. Ayer decía Remel Lenikov, que estuvo en el programa con Marce Pagano, decía, la crisis, que no estalle no significa que estés en una crisis absoluta. Quizás, como es a cuentagotas,
y acá te meto, Claudio, ahora ya no vamos a meter en los aumentos, pero un comentario tuyo al respecto. Lenikov decía que sea cuentagotas no significa que no estés viviendo en una crisis absoluta. Hablar de 40% de pobres y que el poder te diga, no, son 39. ¿Qué cambia si tenemos casi 1 de cada 2 argentinos debajo de la línea de la pobreza? No, sin duda, digamos, la situación es dramática en términos de que no alcanza, digamos, la plata para llegar a fin de mes, y el tema especialmente los aumentos de los alimentos. Yo lo que digo es que, a diferencia de otras crisis, en esta por ahora, por lo menos por ahora, hay empleo. La novedad es, hay empleo, la gente tiene trabajo, la tasa de desempleo está baja, pero la gente que va a trabajar es pobre. O sea, va y como nunca el sueldo no le alcanza ni siquiera para lo más básico. Entonces, por eso la tasa de pobreza sube tanto, y también es elevada la de indigencia, que da cuenta de que ni siquiera puede comprar las cosas para alimentar. Bueno, entonces, con estos datos... El tema de que haya trabajo, aunque no alcance, yo creo que es un grado de contención frente al enojo, la ira, la efervescencia social. Ahora, no es para siempre, porque la gente ya hace muchos años que ve cómo el salario cada vez le alcanza menos. Por ahora, el hecho de que haya laburo es una contención. Pero, bueno, esto es una dinámica. Y una dinámica que cada vez empeora. Ese es el diagnóstico. De acá a que haya una elección, el peronismo va a insistir con usan políticamente. ¿Qué querés que hagan si estás en una campaña? ¿O cómo no habrían de utilizar políticamente? Lo mismo va a pasar del otro lado cuando Rodríguez Larreta comete un error de gestión. Va a suceder así, y acostumbrémonos a que esto pase hasta la elección. Lo único que se puede pedir desde los medios y desde la opinión pública es que no valga todo. Es cierto que va a valer todo, pero que haya un límite de lo que se pueda apuntar, de lo que se pueda acusar, de lo que se pueda decir y lo que no. Una mínima convivencia de cara a una elección. Va a ser muy difícil. Así arrancó el año. Imaginen lo que va a ser para más adelante cuando nos acerquemos al domingo 13 de agosto. Igual, Ramón, déjame que te diga una cosa que es lo que nosotros sabemos, que escuchamos recursivamente en los estudios presenciales, con grupos focales, que es que la gente sabe que en año electoral aparecen críticas y fenómenos y carpetas que son estrictamente electorales. Digo, ¿no? Hay una lectura que va en esa dirección, que es, bueno, apareció esto porque es electoral. Así que, bueno, también hay que confiar en cómo es la escucha del otro lado. Ahora nos vamos a meter también con tema ingresos, clase media, que Gila trajo un informe para que veamos. Nos metemos con el tema lácteos. Carlos, si te parece, que también es uno de los tantos aumentos, pero el que más sorprendió este mes. Claro, mira, hace algunas semanas nosotros acá advertíamos que la producción láctea, por culpa de la sequía básicamente, podía llegar a tener un retroceso histórico. Se hablaba, y hay que ver los números finales, de hasta un 30 o 35% de caída de la producción láctea. Esa caída redunda rápidamente en una presión sobre los precios y una presión sobre el abastecimiento de productos. Lo que se empezó a ver en esta dinámica de inflación acelerada, digamos que tiene distintas explicaciones, pero puntualmente en el tema lácteo, ante la menor producción, es que las empresas desde la semana pasada empezaron a aplicar aumentos muy fuertes. Aumentos que hace una semana fueron del 9%, no en postrecitos, que es para una mínima parte de la sociedad, sino en leche fluida, leche larga vida, el 9% la semana pasada, y ya anuncian para la semana que viene un 10% adicional de incrementos para leche fluida y un 20% para leche larga vida. Entonces, digo, ese es un poco el contexto de que no solamente suben todos los alimentos por arriba del 100%, sino puntualmente en lácteos, semanalmente empezás a ver aumentos de 9%. Aparte, lácteos, Claudio, es... Primero que alimentos estuvo por encima de la suba general en el último índice del INDEC, y lácteos es crucial para la alimentación de los chicos. No, por eso yo te decía, acá no estás hablando del postrecito, exactamente. Estás hablando de la leche en Ni siquiera estás diciendo si el aceite de oliva o algo premium que uno pueda consumir. Vamos con Diego de Nicolás en vivo, estamos en Almagro, en un autoservicio. Van a escuchar a Diego, obviamente, y van a escuchar a Marta, que nos va a dar su mirada de lo que son los aumentos de los lácteos. Dale, vamos. Diego, ¿cómo va? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Ramón? Buen día. Mira, y sí, recorriendo la góndola, porque uno ve la placa, es una cuestión, bueno, uno
presta atención, pero cuando viene a la góndola acá toma realidad con los precios, ¿no? Total. Entonces, recorriendo un poquito y mirando qué pasa con la botella de leche larga vida, la leche que viene en cartón, hay de distintas marcas, hay algunas que tienen alguna variante, como por ejemplo la sin lactosa, que para algunas personas son necesarias, qué pasa con la leche en polvo. Y mira, y voy a ir un poquito más allá, donde está Marta terminando de acomodar un poquito la heladera de los lácteos más frescos. Sí. Y bueno, vamos a empezar acá también a ver la leche en sachet, ver el tema de los quesitos untables, el tema de los yogures, que quizás son productos que no sale tanto como la leche, pero que igual se utiliza mucho. ¿Cómo estás, Marta? Buen día. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Bueno, veíamos recién, escuchábamos las placas y bueno, nos asustábamos un poquito. Vos, al ver el momento de tener que recibir productos nuevos, ¿cómo estás notando esta evolución? Bueno, mira, es algo sorprendente porque de todas las semanas los aumentos de lácteos, tanto en leche como en yogures, como en quesos, en larga vida, vos sabés que todo aumenta. Así que bueno, nos dieron un aumento en esta semana y ya nos avisaron que la semana que viene también aumenta un 10%. Así que bueno, vos ves que los precios... A ver, Marta, mira, yo estaba mirando acá, permiso, abro la heladera un segundito. Dale, Diego, dale. Acá tenés una leche, por ejemplo, de primera marca y una leche de segunda marca, que creo que es del mismo fabricante, si no me equivoco. Pero, por ejemplo, ¿cuánto aumentó la leche en sachet, que es la más económica? Un 9%, en esta semana. O sea, hoy vos le estás vendiendo a 3.40 la de primera marca y a 230 la de segunda marca. Exacto, sí. Sí. Bueno, a ver, mientras te paso con Ramón, porque seguramente tiene un montón de preguntas, cerramos la heladera para no perder frío. Por lo menos. Exacto, sí. Dale. Marta, ¿me escuchás? Sí, te ¿Qué tal? escucho. Buen día, Ramón Indar. Gracias por atendernos. Bien. Lo quiero llevar bien a lo concreto. Por favor. Vos, a ver, un lunes en el autoservicio, ese litro de leche, llega el camión, te descarga con la lista de precios y te dice, sale 100 y ya te dice... La semana que viene van a ser 120 y la otra semana prepárate que van a ser 130 y vos automáticamente lo ponés en el precio de góndola. ¿Es semana a semana? No. Sí. No, nosotros esperamos las listas de precios. Cuando vienen las listas de precios, ahí recién aumentamos el producto. Bien. Porque la verdad que varían exageradamente, ¿no? Así que sería, la verdad que... muy feo en colocar el precio anticipadamente porque es un aumento bastante importante. ¿Y el pago que vos tenés que hacerle es un pago en efectivo en el momento de la mercadería? ¿Te lo financia la empresa? ¿Cómo es? No. Si vos no tenés el efectivo, te llevan la mercadería, sí. Así que vos tenés que tener el efectivo, cuando viene el camión, descarga y le tenés que pagar. Claro, pero entonces... ¿En efectivo o también con otros medios de pago? Está bien, pero digo, vos vendiste ese sachet, estoy poniendo un precio para entenderlo, a 100, cuando viene con el aumento te dicen a 115, vos ya tenés que tener ese aumento en tu rentabilidad, ponerlo y después pasarlo al precio. O sea, tenés que estar preparada financieramente para el aumento de todo. Exacto, sí. Bueno, ahí te dicen el porcentual en los yogures o en las leches. Sí. Entonces vos tenés que aplicarle ese aumento, la suba esa que hubo en el producto. Claro. Así que bueno, nosotros marcamos todos los productos por unidad, ¿no? Así que bueno, es un trabajo bastante grande que tenemos que hacer en todos los lácteos. Marta, en este contexto donde ya empezamos a ver ya no subas de precios mensuales, sino semanales en el caso de los lácteos, ¿cómo estás viendo el consumo? ¿Qué hace la gente? Digamos, no sé, tal vez la leche más barata la puede seguir comprando, pero no así los postrecitos o los productos más sofisticados. ¿Qué está pasando con el consumo? Bueno, el consumo realmente disminuyó notablemente en todos los productos que son postrecitos, que son flanes, todo leche chocolatadas, todo eso bajó todo el consumo. Lo que se nota que compra más la gente es la segunda marca y los yogures más económicos. Bueno, y las leches también, la más económica, y va quedando todo el producto que es de mayor Marta, precio. ¿Y el nivel de aumento, el promedio, cambia mucho entre primera marca y segunda, tercera, o es más o menos similar? No,
Bueno, no, un similar en los yogures. Sí. En los lácteos un poquito más, se nota, ¿no? La diferencia. Sí. Pero bueno, en realidad es muy poca la diferencia, no es Bien. mucha. Porque no se olviden que es la misma empresa. Claro, claro. ¿Y vos notás caída de Así que consumo de esos productos o se consumen igual? No, cayó bastante la venta en todo en general. Ya te digo, si una familia tiene 2 hijos, te lleva un yogur, no te lleva 2 yogures. Postres, ya te digo, se están vendiendo muy poco. Así que yo también estoy también sacando todos los productos que no tienen mucho movimiento, Claro. Entonces en góndola. Ya lo estoy suprimiendo, ya no los traigo, como también los quesos, venían quesos grandes, como de medio kilo, eso ya no los traigo de 300 gramos, de 200 gramos, cosa que la gente, esos productos pueda consumirlos. Claro. Ya de los otros productos que ya tienen mayor precio no los consumen. Mira, primero una información y después le hago una pregunta adicional a Marta. ¿Sabés que las empresas, frente a esto que estamos viendo, cuál es la tendencia, qué es lo que van a hacer o qué es lo que empiezan a hacer? Y fabricar menos aquellos productos que menor rentabilidad le dan, porque la empresa también tiene que elegir, frente a una caída de la producción, eligen qué producir que le trate de compensar en rentabilidad lo que deja de fabricar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se viene? Menor producción de leche fluida. Hay primerísimas marcas que van a producir menos sachet de leche y se va a dedicar más a producir quesos duros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si bien, como decía Marta, se consume menos porque son los más caros, a las empresas son las que más rentabilidad le dan. Entonces, eso es lo que se viene, es menor producción y posibles faltantes en lo que son la leche, la larga vida o la de sachet. Por lo menos te hablo de las primerísimas marcas. Vos tenés otras marcas que lo van a mantener. Y que lo mantienen porque no tienen la posibilidad de diversificar su producción. Marta, muchísimas gracias por el tiempo y las explicaciones. Diego, también, muchísimas gracias. No, al contrario, Ramón, adiós. Por favor, que tengan un buen día. Bueno, y de lo micro, digamos, del aumento que te marcaba Claudio, fuimos al autoservicio para que veas y que entendamos todos en realidad lo que está pasando en ese último eslabón. Ahora, ¿qué pasa antes? Que ahí es donde está la pregunta. Bueno, ¿por qué aumenta cuando llega el flete? ¿Por qué ese precio? ¿A qué se debe? Bueno, Luciano Diteras, empresario lácteo, de APIMEL, Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas del sector. Luciano, ¿qué tal? Buenos días, Ramón Eindar te saluda. ¿Qué tal, Ramón? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, Gracias. venías escuchando a la dueña del autoservicio que dice, me baja, me dicen este es el precio y toda la semana va subiendo. ¿Por qué? Explícamelo lo más llano que puedas, por favor. Bueno, tuvimos la seca que genera un daño climático muy grande. Pero el daño climático tiene consecuencias económicas. O sea, a los tamberos producir leche en seca les cuesta más. Bien. Por lo tanto, el precio ha ido subiendo y va a subir más porque hay que compensar a los productores por este daño climático. Y después hay un problema que es el dólar soja, que también genera un incremento de costos. O sea, hay un daño económico, o un costo económico, no un daño, generado por el dólar soja que incrementa el costo de darle comida a las vacas. Eso genera otro incremento Para ver, en los costos. te hago un punto ahí. Explícame bien. El dólar soja que pone el Ministerio de Economía para que el exportador liquide la cosecha impacta en el precio del alimento que come la vaca del tambo. Automáticamente. Exactamente. Claro, exactamente. El gobierno está metido en una encrucijada porque quiere más dólares, quiere que se exporte más, pero no quiere que esa mayor exportación se refleje en el mercado interno. Y esto es medio difícil, ¿no? Es como, no sé, en el norte a veces tenemos que meter un chancho en el horno de barro y cuando no entra el chancho en el horno de barro hay que cortarlo en pedacitos. Claro. Es muy difícil. Entonces hay un incremento de costos y bueno, eso es lo que estamos... además la inflación del 6, 7, 8% mensual, eso genera que aumente el plástico, aumenta los aditivos, aumenta el cartón, aumenta, bueno, el combustible. Porque uno le pierde Viste, Luciano, te hago una última pregunta agradeciéndote el tiempo. Uno en este contexto de tanta inflación, le pierde el hilo a ¿esto aumentó por todo lo que me marcás? ¿O el empresario aprovecha el descontrol de precios y dice,
Ponele el número que quieras y total es imposible saber lo que valen las cosas. Mira, justamente hoy, antes de este programa, salí a ver algunos precios y el yogur bebible, hay yogur bebible de 250 pesos, de 350 pesos y de 400 pesos. Un producto similar. O sea, lo que ocurre en estos momentos de mucha inflación es que nadie sabe cuánto vale algo, nadie sabe cuánto... Los empresarios a veces no sabemos ni cuánto nos cuesta producirlo y termina habiendo esta disparidad de precios en los consumidores que tampoco saben qué precio es razonable y justo pagar. Luciano, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias. Por favor. Bueno, lácteos. Después del corte, con Sheila nos vamos a meter clase media, inflación, cómo repercute esto en lo político, cuestiones que seguramente a vos del otro lado te preocupan y que van a incidir en tu voto. Básicamente van a incidir en tu voto. Antes del corte te voy a dar un pequeño consejo. Herramientas Nebraska, 30 años de trayectoria, encontrarlas en tu ferretería más cercana. Las mejores herramientas del mercado, Herramientas Nebraska, las podés... Gracias por esperarnos, gracias por estar del otro lado. 9 minutos nos separan de la 1 del mediodía y entre todas las noticias, ahora nos vamos a meter con inflación, algunos de los informes que hizo Sheila Wilkel para el programa, se dio una que tiene que ver no solo con la economía, sino de carácter internacional. Se llamó el caso Maxus. YPF, la petrolera argentina, que logró un acuerdo con los Estados Unidos, que en este caso, la verdad, beneficia a la petrolera, por ende beneficia a nuestro país. Se oficializó el acuerdo con el Fideicomiso de Liquidación Maxus, que de cumplirse ciertas condiciones, señala el comunicado, va a desestimar las acciones iniciadas contra la empresa y otorgará liberación y absolución total de los reclamos que presentó dicho fideicomiso allá por la década del 90, de hasta, escuchen bien, 14.000 millones de dólares. Con este acuerdo, YPF va a desembolsar menos del 2% de lo que fue la demanda original, así que bienvenido sea en un marco de escasez de dólares. Todo tipo de noticias que impliquen esta decisión son bienvenidos por el Ministerio de Economía y obviamente por todos nosotros en la Argentina. Bueno, volvemos a nuestro país entonces. Vamos a ir a Mar del Plata. Fin de semana recontra largo por Semana Santa. Y Adrián Mauchi, como siempre, nuestro especialista, el amigo del Dibu Martínez, me animo a decir, está en la ciudad feliz. ¿Cómo andas, Adrián? Es mucho, Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿no? Sí, la verdad que un gran fin de semana. Es mucho, pero te das media vuelta y te aparece un nene, una nena con una camiseta del Dibu. El Dibu está siempre presente en Mar del Plata, pero lo que está presente también es el público, porque realmente 80% de reservas, 80% de ocupación en Mar del Plata. Gran movimiento, te digo que hacía tiempo que no veíamos tanta gente aquí en el puerto disfrutando, porque además acompaña el clima y siempre algún recuerdito, algo rico para almorzar, para cenar o para merendar, te regala Mar del Plata con la posibilidad de por supuesto, de tener ofertas para todos los bolsillos, ¿no? Porque no solo te encontrás con un plato de rabas a 2.000 pesos, 2.500 quizás en el centro, a 3.000 más en la zona del puerto. También te encontrás con la promo de la pizza a 2.000 pesos con la gaseosa. Entonces, Mar del Plata tiene la posibilidad de tener eso, ¿no? Para todos los bolsillos y se ve en cada fin de semana largo. Cuando decimos 95% de ocupación, a ver, ayúdame a entender el número. ¿Cuánta gente vive en Mar del Plata? 80. 80% de ocupación. Si dije 95 fue un error. No, perdón, 80. Bueno, pará. ¿Cuánta gente vive en Mar del Plata? Por encima del 80. ¿Y qué significa que haya 80% de ocupación? ¿Cuánta gente entra a Mar del Plata en el fin de largo? Y aproximadamente en Mar del Plata seremos unos 800.000 durante todo el año. Si bien el censo dio menos que ese número, aproximadamente 800.000. Y un buen fin de semana largo, aproximadamente son 150.000 los turistas que vienen a la ciudad. Entendemos que este va a estar alrededor de ese número. Fueron casi 5 millones de turistas desde diciembre hasta ahora que eligieron Mar del Plata. Se nota mucho sobre todo para lo que es el caos vehicular que se genera en la zona céntrica y en las zonas comerciales más fuertes, como puede ser el puerto, Güemes, Galem, también que cuando vas viendo y también la playa, ¿no? Con el día lindo. Cuando vos vas viendo el recorrido de los precios, ¿notás que ante cada evento importante, fin de semana largo, Semana Santa, vacaciones de invierno, el precio se dispara o es un ritmo que va acorde con la inflación, más allá de que no es una temporada alta? Va acorde con la inflación, Ramón,
pero también hay algo que se repite mucho, sobre todo desde la pandemia hasta hoy, que es que el comerciante aumenta, pero aumenta porque le aumentaron a él. O sea, los proveedores le van ajustando semana a semana. Esto se notó mucho después del Mundial, que justo arrancaba la temporada, pero de alguna manera el Campeonato del Mundo como que paralizó los aumentos en algunos sectores, y cuando terminó nos dimos cuenta que teníamos Navidad encima y llegaron con aumento lunes 19, martes 20 de diciembre. Me acuerdo, un amigo gastronómico me decía otro aumento, y eso claro se ve reflejado en la carta. Siempre cuando llega un fin de largo hay un aumento, pero por lo general el lunes previo a que arranque ya aumentó el proveedor. Entonces el gastronómico, el comerciante, no es que se aproveche de la situación, sino que se ve obligado por la inflación a tener que aumentar, y capaz que encontrar las rabas 200, 300 pesos más, y eso termina encareciendo y terminás, capaz a principio de verano era 2.000, 2.500 por persona para almorzar o cenar, hoy estamos más cerca de los 3.000. 3.500 por persona para almorzar o cenar bien, ¿no? Sí. Decía antes, hay que buscar, hay que caminar y encontrar los precios de ofertas. Te hago una última pregunta. Pues yo arrancaba diciéndote, me animo a decir el amigo del Dibu. Bueno, cuando fue el momento del Dibu, que vos estuviste conduciendo el evento y demás, me imagino, o quizás quiero creer, que hay mucho turismo mundialista. No sé, debe haber mucho chico que dice, entonces, ¿dónde jugaba el Dibu? Los murales, digo, la fiebre mundialista debe seguir estando. Sí, sigue estando, pero es una muy buena idea para hacer el tour mundial. Acá entrenaba el Dibu. Claro. Es buena, es buena. Pensémoslo. Nosotros con Daniel Icarte, un amigo que tiene un café en el centro, hay un... Beto Martínez, el papá del Dibu, nos regaló unos botines de Emiliano y tenemos un muñequito 3D de él, y hay como una especie de mini museo Dibu Martínez. Bien. Pero después te das vuelta y te encontrás con murales, con dibujos, y sobre todo te encontrás con chicos, con muchos chicos y chicas, nenas, de menos de 15 años, 5, 6, 7 años, con la camiseta de la selección, y sobre todo con la verde o la roja del Dibu Martínez. Está por todos lados. Eso es algo que se repite. Te digo, hice una encuesta en el verano más o menos, a ojo, 5 de Messi, 4 del Dibu y 1 de otro. Más o menos ese era el promedio que por lo menos vimos nosotros acá en Mar del Plata. Mira, recién, y ya te vamos despidiendo, recién cuando estabas hablando, por atrás tuyo pasó un chiquito con la del Dibu. Por eso también dije, ¿cuántas debe haber? Adrián, gracias por el tiempo. Un abrazo grande, Ramón. Un abrazo. Bueno, muy bien. Volvemos acá a la Ciudad de Buenos Aires, volvemos a hablar de números económicos. Gila, vos con la consultora, con 3.0, hicieron un informe sobre inflación, sobre todo apuntado a lo que es la clase media. ¿Te parece? Vamos poniendo las placas, así lo vamos analizando. Dale. A ver. Bueno, sí. La primera, a ver, anda contándome y yo te voy a ir preguntando porque me interesa. Es un estudio a nivel nacional, expresa la totalidad del país, y lo primero que hay que decir es que preguntamos cuál es la principal causa de que haya inflación en Argentina. Un poco como la pregunta que vos le hacías recién al productor tambero, ¿no? ¿Por qué hay inflación? ¿Por qué? Bueno, el primer dato curioso es que prácticamente casi toda la sociedad argentina puede responder. O sea, a diferencia de otros momentos históricos, digamos, pareciera que entraron algunas ideas y parece que todos podemos explicar por qué hay inflación. Y esas razones, lo que es interesante también, están absolutamente cruzadas por la grieta. Entonces vamos a ver que los segmentos opositores mayormente explican la inflación a partir de la idea de gasto público, de aumento de impuestos, de emisión de moneda, ¿no? Digamos, la emisión y el gasto público como una de las razones. Y hay otro segmento de la sociedad que explica la inflación preponderantemente por la especulación empresaria y la falta de controles del Estado. ¿Puedo sumar a la encuesta a quien entiende de nosotros tres, que es Claudio? A ver, Claudio, yo te hago la encuesta en vivo. Gasto público, especulación del empresario, emisión monetaria, ineficiencia del Estado para controlar suba de precios, suba de impuestos. Mira, suba de impuestos. Si querés elegí dos. Mira, suba de impuestos no, porque si bien la presión impositiva es importante, no hubo suba de impuestos en los últimos tiempos. Yo creo que hay un mix del resto, pero si vos me decís en una dinámica donde la Argentina empezó hace 10 años con 25% de inflación y llegamos a más de 100%, ¿cómo explicás el último gran salto? Por la falta de dólares. ¿Falta de dólares? Yo estoy en el 1,4 para explicar hoy
por qué hoy tenés una gran presión sobre los precios. Y bueno, después en el medio se mezcla. Hubo gran emisión monetaria por el tema pandemia y siguió en los últimos tiempos. Pero apuntás a la falta de dólares. Y sí, porque vos al no tener reservas y no poder asegurar justamente a los empresarios, a los productores, que vos vas a tener dólares para poder importar insumos al dólar oficial y nadie sabe qué va a pasar para adelante. Y bueno, hoy en día cada vez más precios de la economía se basan en el dólar paralelo, en el contado con líquido, la bolsa, arriba de los casi 400 mangos. Vamos a la próxima. A ver, Gira, contanos y obviamente vamos a desandarlo después con Claudio. Rendimiento del ingreso personal. ¿Qué te dijeron los entrevistados? Bueno, preguntamos si el dinero que genera le alcanza para llegar con holgura, o sea, capacidad de ahorro, para llegar justo, o se le hace difícil llegar a fin de mes. Y ahí lo que encontramos es que el 54,5% de la población está con dificultades, por supuesto. Ya sabemos que casi 4 de cada 10 argentinas, casi el 40% está por debajo de la línea de pobreza, eso va de cabeza, pero también ahí en ese 55% tenés gente que se le hace difícil porque por ahí tiene una aspiracional de vida o un sistema de gasto que hoy no puede cubrir lo que es la dinámica habitual y que es algo que lo ves, digo, cuando por ahí completás con otra clase de estudios, lo ves en... o sea, más de 1 de cada 2 no llega a fin de mes. Imaginemos lo que es eso si tenés un gasto extraordinario. Y acá voy a algo de la salud. Una muela, arreglarte algo en la boca. Sí. Digo, o sea, vos fíjate con lo empobrecida que está la población, cómo todo el estándar de calidad de vida va cayendo. Sí, que desde eso a cambiarle las zapatillas a tu hijo para el colegio, el uniforme, comprarle un manual para estudiar. Si vos no llegas a fin de mes con lo básico, y además el 35% restante, o sea, tenemos casi el 90% de los argentinos que llegan o no llegan o llegan con lo justo. Sí. Que después lo vamos a ver cuando Claudio nos muestre lo que se cobra de tasa de interés en algunos prestamistas que están en la calle para que vean la locura que vivimos. Ahora vos fíjate, Ramón, Gira, a mí me llama la atención cómo los que más sufren esto de que no alcanza son los votantes de Alberto Fernández y Cristina en el 2019. Ahí tenés un impacto grande sobre la base electoral, lo que hablamos todo el tiempo. Estamos genios, ¿no? Estamos genios. Mira, tenés un miti-miti, fíjate la apertura donde están las franjas azules. Y sí, perdemos todo. Acá no hay grieta que valga. Esto no es algo que alcance la grieta. Es una pelea entre a ver quién la dejó peor. Cristina la dejó en el 30, o yo la dejé en el 55 y vos la estás dejando en el 100. Bien. La verdad que no sé qué esperan que digamos... Un aplauso para que la dejó en 50 o para que la dejó en 30. Digamos. Mucho no nos interesa en esa discusión. ¿Viste? Cuando hablas de política con conocidos, todo bien, pero... Viste que a veces hay temas que son alcanzados por la grieta y sí las lecturas, por ejemplo, recién veíamos inflación, son alcanzados por la grieta. O sea, el mundo de la opinión, el mundo de la primera persona, de cuánto se padece o no se padece la inflación o cómo se llega, bueno, fíjate que ahí es muy homogéneo. Y ahí sigamos con la próxima que lo atamos, que viene perfecto para entender. Bueno, ante eso de no llegar a fin de mes, ¿dónde recortás? Exacto. Le preguntamos a la gente que dice que no llega, ¿dónde recortó? Y por supuesto el gasto suntuario aparece liderando. Ahí tenés ropa, viajes en primer lugar. Esto es una pregunta de respuesta múltiple, por eso, por supuesto, la sumatoria es... Sí, ¿en qué recortaste? Una persona pudo haber seleccionado que recortó en varias cosas. Pero pará, el 70% dijo, casi el 70% dijo ropa. Sí. Y ropa no es un bien de lujo. No es para decir... Tengo 14 pares de zapatillas. No, es para presentarte a trabajar, para, digamos... ¿Sabés en qué lo ves? Por ejemplo, nosotros en el cual lo que escuchamos mucho es gente que dice que antes usaba la tarjeta para comprar la zapatilla y hoy lo usa para consumo cotidiano, la tarjeta de crédito, ¿no? Digamos, el tipo de gasto de carácter más excepcional hoy se hace con el método de la cotidiana, después, entonces piensa el otro. Pero tenés, mirá, alimentos y bebidas. Que es un poco lo que la nota que vos contabas recién, digo, que pasamos recién de el qué pasa dentro del supermercado. En el supermercado ahí vos ves cómo, bueno, por ahí el postrecito se deja de lado, se va a lo más básico. Sí, yo hace unos días hacía notas por consumo en clases populares y con un móvil y había una familia que me decía, el litro de leche lo partimos en 2, entonces... Un litro de leche ahora nos rinde 2 porque le tiramos agua. Agua. Desgarrador. Y después muchos me contaban de autoservicios que aumentó
muy fuerte, por ejemplo, la venta de galletitas y demás, porque, bueno, como con la gente no cena, sí, se llena el buche, digamos, con galletita de agua y queso. sí, o el cambio... Y ya está, y te fuiste a dormir. El cambio de la carne por por pollo o por cerdo, que son más económicos. O sea, efectivamente todo eso empieza a formar parte de la dieta de los argentinos. A mí lo que me llama lo que me llama la atención es que la gente no ajusta en lo que es consumo de energía, por ejemplo. ¿Y por qué no ajusta? Bueno, pero pará, ahí hay una discusión recontra válida que yo le doy pie al gobierno en esta. Cuando se aprobó por ley, fue por ley, fue un decreto, el tema que sea servicio público, las telecomunicaciones, por ley. Y esto lo paró la Corte Suprema por una cautelar. Y lo que implicaba esto simplemente era que las empresas necesiten la autorización del gobierno, como pasa con las obras sociales, para aumentar. Claro. Hoy el aumento del celular y de internet no es un aumento de lujo. ¿Vos contratás a alguien que no tiene un celular? No, porque no contratás ni siquiera una niñera. No, es porque no sabés dónde está tu hijo. Es vida cotidiana. Exactamente. Es condición para la vida. Bueno, y vamos a la última, Gila. A ver, explícame esta. Ahí sí vamos a comparar gestiones. El recorte de gastos, pero comparándolo entre gestión de Cambiemos y la del Frente de Todos, esta última. A ver, más que gestiones es según último voto. Ah, perdón. ¿No? Digamos, es esos mismos números que vimos recién, quién señala qué respecto de los qué tipo de recorte. Bueno, ahí sí se ve un poquito más expresada la escena de grieta y lo que vos ves es que los votantes de Macri Pichetto en el 2019 tienden a sentir que el malestar económico lo alcanza a casi todas las áreas de su vida, o por lo menos en una comparativa mucho más que al votantes de Fernández Fernández, que tiende a ser, te diría, mucho menos crítico. Y sí hay una diferencia en el caso de por ahí, digo, en general es esto, ¿no? Digamos, domina que el votante opositor tiende a tener un sentido del recorte mucho más acentuado que el oficialista. Pasa, cuando vos votaste al oficialista, y no está mal que pase eso. Si vos te ilusionaste con un sector y creíste realmente que te iba a cambiar la situación, después cuando contestás la encuesta, quizás con una suerte de vergüenza o de culpa, escondes un dato mucho más que el otro. O el otro lo exagera un poco más. Exactamente. Tenés en un lado una escena un poco negadora y en el otro una exageración también importante. Las dos cosas. De lo macro de la encuesta, volvamos a lo micro. A ver, Claudio, yerba, nafta, alimentos y aumentos que se vienen y que ya están. Bueno, recién hablábamos de la relación entre los dólares que hay en el Banco Central y la inflación. Y fíjate, acá vamos a dos rubros donde claramente ves el impacto de la falta de dólares en el aumento de los precios. Por un lado, los alimentos porque hubo un acuerdo que se firmó, que se viene renovando y que ahora vamos a ver qué pasa, porque cuando se firmó precios justos para ese programa, las empresas le pidieron al gobierno que les garanticen dólares para importar insumos y bienes finales, bienes terminados, que sean claves para su producción. Según las empresas, cada vez más en las últimas semanas les vino costando conseguir esos dólares oficiales a 210 pesos. Entonces, ¿qué es lo que están reclamando y qué se va a definir la semana que viene? Y que muchas de estas empresas le están diciendo al gobierno, retírame productos de precios justos porque necesito aumentarlos más, porque vos no me garantizás los dólares a 210 pesos. Por eso yo te digo que es muy importante esto. Tema alimentos, se define esto que te estoy contando la próxima semana. Bien. Segunda cuestión, los combustibles, las naftas. Firmaron un acuerdo hace algunos meses de ponerle un tope mensual de incremento del 3,8% que se viene cumpliendo. Bien. Pero al mismo tiempo lo que están diciendo las petroleras es justamente, no me estás garantizando a lo que te comprometiste, que fue entregarme los dólares a precio oficial. Entonces, como ahora hay que definir el aumento de abril, las petroleras le están advirtiendo al Ministerio de Economía, ojo que no sé si este mes, a partir de este mes te voy a poder cumplir con ese 3,8%, bueno, habrá que ir a negociarlo y esto también la semana que viene se va a tener... Ahora, la semana que viene se viene una discusión que es como, digamos, Massa venía a ser como un hámster que corre en la ruedita y cuando termina una arranca otra y no obtiene el resultado. A ver, vos decís alimentos, ahora pretenden renegociar precios justos. Claro. 30.000 productos con aumento del 3,2 mensual. En los supermercados. Claro. ¿Y alimentos?
Y porque lo que está, justamente lo que las empresas alimenticias dicen es que no están fluyendo los dólares a precio oficial como les habían prometido. Entonces, si no hay. Y bueno, entonces, ¿cómo van a fluir? Y bueno, por eso dice, entonces si vos no me das los dólares oficiales, tengo que ir a otro dólar. Las importaciones las tengo que hacer a un dólar de 400, no de 210. Entonces, por eso quieren renegociar. Lo que empieza a dejar trascender el gobierno es que en algunos casos puntuales, por ejemplo el arroz o los lácteos, que hablábamos antes, que están en ambos casos impactados por el tema sequía, ahí sí puede llegar a haber un aumento más fuerte que el 3,2. Quien entendía el tema de la Cámara te dice, pero mirá que también el dólar soja hace que nuestro insumo suba y... Bueno, en fin. Y eso es lo que justamente se va a negociar esta semana que viene, a ver de cuántos son los aumentos. Lo que está claro que cuando hablamos del 3,2%, y esto con Maxi siempre lo charlamos, es exclusivamente en los supermercados. Fuera de los supermercados, autoservicios, almacenes de barrio, lo que tienen son aumentos siderales, mucho más fuertes, pero después de la tanda, quiero que me explique lo de la tasa al 2000, ¿está bien? Llega a más del 2000%. Anual. Tasas de interés que cobran prestamistas para la gente que, como te mostraba Gil, Bueno, gracias por atendernos. Nos estábamos riendo un poquito acá en el corte hablando de los gastos que tenemos en nuestra vida cotidiana y cómo nos vamos empobreciendo. Nos reímos un poquito para no llorar. Yo le contaba acá al topo, al jefe de producción, al jefe de piso, perdón, un cristal que tuve que cambiar 35 lucas. Estamos en un país enfermo. Bueno, 1 de la tarde, 20 minutos. Bien federal la cosa, nos vamos a ir a Bariloche porque la temporada es muy buena en la Argentina. Por suerte, acá tenemos que dar una buena. Y Carla Chiarandini, periodista, colega de A24, está en el lugar de los hechos. Carla, ¿cómo va? Hola, Ramón, ¿cómo andas? Buen día. Acá estamos, justamente. Te cuento a un 95% ya de ocupación y me arriesgaría a decirte que estamos a un poquito más. Bien. Porque bueno, desde ayer ya nomás está entrando, ya está entrando gente a la ciudad. A ver, vía aérea, vía terrestre, incluso en el Paso Zamoré de Chile, mucha gente también de Uruguay y de las distintas provincias que se acercan acá a la ciudad. Y también, viste que están los que reservan a último momento y los que dicen, bueno, me hago una escapada en esta Semana Santa. Y te cuento que acá en Bariloche, Ramón, hay una fiesta, que es la Fiesta Nacional del Chocolate, y que ya desde ayer se empezó a vivir acá y que, a ver, hoy va a tener un récord mundial, Ramón, aunque no lo creas. ¿De qué? Mira, es la barra más larga del mundo, la barra de chocolate. No la de Argentina, que también es la mejor del mundo. pero en este caso es la barra de chocolate. Y hoy va a intentar romper un récord que, a ver, el año pasado hizo de 210 metros y hoy va a tratar de romperlo a 215, perdón, sí, 215 metros. 215 Así que, metros. Mira, estamos acá en el centro cívico. Sí. Bien. Sí, 215 metros. Bien. ¿Y por qué se hizo tan característico Bariloche por el chocolate? ¿Qué hizo en la historia de Bariloche que sea como el centro? Bueno, te cuento. Sí. Bueno, hay una leyenda de hace muchos años, cuando comenzaron a emigrar, ¿no? Acá a la Argentina. Acá en Bariloche, inmigraron muchos italianos, ¿no? Sí. Uno de ellos fue Aldo Fenoglio, quien venía justamente de Italia, de un lugar que se llama Turín, que bueno, que también, es la ciudad del chocolate. Y llegó acá a Bariloche, se asentó acá en Bariloche y con su señora pusieron la primera chocolatería, que justamente luego se llamó Tronador, como el volcán que tenemos acá, como la maravillosa, la maravillosa montaña que siempre nos ilumina porque la verdad que es un ícono. Bueno, le puso Tronador. Y ahí comenzó esta primera chocolatería, donde después, obviamente, aprendices de Aldo comenzaron a poner las diferentes chocolaterías y hoy hace que haya, más de 100 maestros chocolateros, y me arriesgaría a decir que sí, que hoy van a estar acá, algunos de ellos colaborando justamente con la barra más grande del mundo. Y también, hay como 20 chocolaterías, 20 artesanales, ¿no? Desde hace un montón de tiempo. Así que, y va creciendo, porque esto es día a día. Ahora, y también Aldo, cuando vino acá, también es un lugar frío, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, el chocolate te veo bastante abrigada, sinónimo Carla. de estar
estar calentito. Te veo bastante abrigada, veo que la gente está recontra emponchada. Mira, te cuento, mira, sí, estoy re abrigada porque soy medio friolenta, pero a ver, se esperan 18 grados para hoy, o sea que igual ahora en otoño es una época en que empieza frío y después se va calentando un poquito durante el día, y mañana 21 grados, Bien. así que yo creo que va a ser un fin de semana increíble para vivir acá en Bariloche. Carla, muchísimas gracias por las explicaciones y por la historia, además. Que bienvenido sea para entender un poquito más las tradiciones. Gracias. Exacto, gracias a vos, que anden bien. Por favor, muchísimas gracias. Bueno, en materia de turismo, claro, la ocupación no solo es nacional, sino que tiene que ver mucho con la cantidad de turistas extranjeros. Hoy para el brasilero, para la región y para el extranjero en general, no solo el que es vecino país, la Argentina está recontra barata. Así como en los 90 el argentino iba a Brasil y compraba la remera del Flamengo por 90 centavos argentinos de dólar, hoy es a la inversa. Sebastián Pesati es CEO de una agencia de turismo muy importante, Turismo Receptivo, que se reactivó a niveles de prepandemia. Sebastián, ¿cómo va? Ramón Indar te saluda. Ramón, buenos días. Bueno, a ver, explicame un poquito el furor del extranjero. ¿Es dólar barato y es un país que está preparado para recibir a este turista? Sí, bueno, lo del dólar barato es como vos decís, Argentina es un destino que hoy en día es económico para el extranjero. Lamentablemente todavía no hemos logrado recuperar, digamos, el tráfico internacional para poder sacarle más provecho a esta posibilidad que tenemos con un dólar barato de que Argentina sea un destino muy económico para pasar vacaciones. Ten en cuenta que en marzo el tráfico internacional de Argentina estuvo un 30% por debajo de la prepandemia, o sea, del año 2019. Si comparamos marzo 2019 con marzo 2023, un 30% abajo en volumen, quiere decir que todavía estamos lejos de poder recuperar ese turismo internacional. Tengamos en cuenta que en esa oferta, obviamente, hay argentinos que van al exterior, pero también hay extranjeros que vienen a Argentina. Sí, y ahora vamos al costado argentino. Teniendo una agencia de turismo hoy, es muy difícil que la clase media te diga: Sebastián, quiero ir, estaba viendo recién tu página, quiero ir a Centroamérica, quiero ir al Caribe, como quizás darme ese lujo de 15 días es prácticamente imposible. A ver, yo no hablaré de imposibilidad. Obviamente, en Argentina es una población muy amplia, donde hay muchísimas clases sociales y distintas realidades económicas y de ingresos. Obviamente el turismo internacional para destinos como el Caribe o destinos, digamos, caros, si lo queremos poner de alguna manera, es para algunos pocos, pero tampoco creamos que hay mucha más oferta que no esté satisfecha. Ah, mirá. Justamente por lo que te contaba antes, no hay tantos vuelos. Claro, claro. Sí, Carlos. Sebastián, Claudio, perdón. Sebastián, uno de los problemas que tiene el gobierno, el Banco Central, es que los turistas extranjeros que llegan al país no tienen, digamos, no usan la tarjeta de crédito porque vienen con los dólares billete y lo cambian en el blue porque le dan justamente 400 pesos, por poner una cifra redonda. Si gastan con la tarjeta, hasta hace poco les significaba no acceder a ese número, pero tomaron medidas en el último mes, 2 meses, para que sí pudieran tener el dólar bolsa. La gente, los turistas extranjeros que llegan al país, por lo menos los que vos, digamos, ayudás a que vengan, ¿vienen gastan con la tarjeta y que eso le significa al Banco Central tener reservas, o siguen trayendo los billetes en la mano para cambiarlos en el blue? Eso es un muy buen punto. La verdad que para cambiar eso hace falta tiempo. No podemos pretender que esto cambie de un día para el otro con una medida. Creo que el gobierno dejó pasar muchísimo tiempo valioso desde la salida de la pandemia y desde que empezamos a ver estas complicaciones con el tipo de cambio, que nos hubiesen permitido tener un mejor panorama hoy en día. ¿Por qué? Porque una vez que vos acostumbrás al extranjero a que busque alguien que le compre los dólares en el mercado informal, y eso es un boca en boca. Vos pensás que alguien que vive en Estados Unidos, cuando habla con un conocido, dice: mirá, ¿por qué no vas y te recomiendo? En Argentina está muy barato, pero ten en cuenta que tenés que ir a la recepción del hotel y preguntar a cuánto te toman el dólar. Bueno, cambiar esas costumbres lleva mucho tiempo. La verdad que nosotros festejamos la decisión del gobierno de que
los turistas cuando gastan con su tarjeta de crédito, se les dolarice ese consumo al dólar MEP. Pero bueno, también tenemos que ser francos y sinceros, es decir, se perdió mucho tiempo y es una costumbre que hay que cambiar. Esto lleva menos de 6 meses implementado. Sí. Claro. Sí. Sebastián, gracias por el tiempo y las explicaciones. A ustedes. Por favor, Sebastián Pesati, CEO de una empresa de turismo. Y lo último que tenemos, a ver, te lo habíamos comentado y anticipado con Claudio previo a la tanda, tasas de interés. Cuando decíamos con Gila, todo lo que recortamos los argentinos, se recortan alimentos, se recortan indumentaria, se recortan la salud de cada uno, pero cuando hay un gasto extraordinario, mucha gente no le queda otra. Como no llega al sistema bancario, tiene que ir a la famosa financiera. Claro. ¿Cuánto cobran? Mira, primero vamos a ver lo que están cobrando los bancos. Los bancos, a ver, dale. Que obviamente hay gente que antes no llegaba a fin de mes, iba a la tarjeta de crédito, usaba la tarjeta de crédito y pagaba un recargo, obviamente. Pero ¿qué pasó? Como esa tasa de interés de las tarjetas está regulada, las tarjetas, los bancos empezaron a ponerle tope a esos límites que la gente puede usar, entonces cada vez usa menos, porque hay una inflación de más del 100%. Los bancos, ¿qué hacen? Le ofrecen estos créditos personales a sus clientes. Sí. Fíjate lo que está pagando. Estamos en el caso de una persona que tiene su acreditación en el banco de su sueldo, sí. O sea que para el banco es cobrar seguro. Sí. Y a pesar de que va a cobrar seguro ese crédito, la tasa de interés supera el 200%, 213% anual. Para entenderlo entonces, el tipo tiene la plata en su banco. Como vos decís, cobra seguro porque está la tarjeta de sueldo, sí. Se la va a debitar de ahí. Y el banco hoy está cobrando 213% es lo mínimo que están cobrando los bancos. Otros bancos están cobrando por descuento de haberes 300. A ver, dame un ejemplo. 334% anual. Y ahí tenés. Y las financieras están cobrando, escuchá, 2.274% anual. Esta es la típica financiera que la gente va, que no llega a fin de mes, le dice, ¿me das 10.000 pesos? Bueno, te doy 10.000 pesos. La cuota mensual es de 3.110 pesos. Quiere decir que un año después ya no va a tener que devolver 10.000, sino se le hace un monto de 37.000 pesos. O sea, 4 veces más de lo que tomó. Ya no tomó 10.000 y cuando pasa el año tiene que devolver 37.000. O sea que esa cuota del 2.274%, que la inflación es del 100, ¿no es? Sí, totalmente. Tiene que devolver 4 veces más. Totalmente. Entonces, eso es lo que está pasando en el tema tasas de interés. Bien, Claudio, gracias Gila por haber venido. Ya se van a reencontrar el lunes entonces con Maxi Montenegro. Quédense con la continuidad informativa, ya llega Eduardo Bataglia y todo su equipo. Que tengan un hermoso fin de semana.